Hola amigos de Sanantes, me da mucho gusto saludarlos. Soy Fabiola Cuevas. Algunos de ustedes ya nos conocimos en el encuentro pasado y estoy muy contenta de volver a reunirnos en este encuentro este año. Que como saben nos vamos a reunir muchos terapeutas, cualquier persona que se dedique al arte de sanar, médicos, psicólogos, para seguir integrando nuestra visión que le pueda ser de ayuda a nuestros clientes y a todos nosotros y como sociedad. Entonces estoy muy contenta de que nos vamos a ver del 13 al 17 de septiembre. Para quienes quieran más información, aquí van a encontrar todos los datos para poder reunirnos juntos. La idea es que integremos nuestras visiones desde esta conciencia de que entre todos es mejor, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestra perspectiva o percepción basta, a veces sí, pero en mi experiencia, en la mayoría de los casos se necesita una visión integral. Y eso es mucho de lo que quiero platicarles hoy respecto a mi experiencia con la ansiedad. Llevo ya como 9 años con un blog para ayudar a otras personas con ansiedad y a raíz de yo haberlo superado y estudiar psicología, haber atravesado por los ataques de pánico, precisamente me di cuenta que era difícil encontrar una terapia especializada para lo que me estaba pasando. Me di cuenta también que me costaba un poco de trabajo sentirme entendida por los terapeutas que encontré. Todos los terapeutas con los que yo iba me ayudaron en algo para de cierta forma entre todos sumar. Y yo, al haber estudiado psicología, me fui creando como mi propio método, ¿no? O para salir adelante. Entonces, a raíz de esta experiencia es que hoy les vengo a compartir, pues, cuáles son esos retos que creo que como psicólogos, terapeutas o médicos tenemos al lidiar con el tema de la ansiedad. Pues creo que cada uno de nosotros traemos mucha experiencia, seguramente mucho conocimiento al respecto, pero sí creo que estamos en una etapa o en una época donde estamos ampliando la conciencia de que se necesita un trabajo integral para ayudar a cualquier persona que tiene ansiedad a sentirse mejor. Entonces, creo que el primer reto como terapeutas que tenemos, pues es el saber nosotros lidiar con nuestra propia ansiedad, obviamente, ¿no? Y poder vivir desde nuestra experiencia personal lo que le quisiéramos compartir a la otra persona. Ahora, yo sé que hay terapeutas que quizás no traen historia o no están viviendo ansiedad o no lo han experimentado en sus altos niveles, y entonces hay que tener ahí como ese chip de comprensión de que lo que la otra persona nos está platicando pues es real para ellos. Me he topado con muchas personas que me platican que no se sienten entendidos por sus terapeutas, que cuando ellos les expresan que de verdad sienten que se están volviendo locos y el terapeuta le responde, respira, no pasa nada, pues no se sienten entendidos. Entonces, por eso creo que un principal reto como terapeutas que tenemos es conocer y entender cómo funciona la ansiedad, los pensamientos negativos, las fobias, las obsesiones, el miedo a salir de casa, el miedo a las sensaciones, y poder entenderlo. Si no lo han vivido en carne propia, entonces pues entenderlo junto con sus clientes. ¿Para qué? Para que realmente puedan saber que lo que el otro les está diciendo es verdad para él o para ella. Ese es uno de los principales retos que yo veo, y que podamos descubrir algunos puntos fundamentales que quiero compartirles hoy. Este descubrir veo que es del terapeuta junto con su cliente, y es un descubrir de qué es lo que activa la alerta. Como saben, la ansiedad y los trastornos de ansiedad se generan principalmente por vivir en un estado constante de alerta. Ahora, esa alerta puede ser percibida de algo exterior, un peligro exterior, o puede ser percibido como un peligro interior.
Aquí lo importante es que entra la interpretación, ¿no? De cómo estoy yo viviendo lo que siente mi cuerpo o lo que está pasando fuera de mí. Y entonces, a través de esta interpretación, es que podemos activar aún más la alerta, ¿sí? Porque si de por sí ya me siento mal o algo desagradable está pasando a mi alrededor y yo lo interpreto como que esto es demasiado peligroso o esto pone en riesgo mis necesidades emocionales o esto pone en riesgo mi éxito como persona o cómo me vean los demás, pues lógicamente que entonces vamos a activar más la alerta y así es el círculo vicioso de la ansiedad. No es tanto las sensaciones lo que generan ansiedad, sino cómo respondemos a estas sensaciones. Ahora, la respuesta instintiva y automática es asustarnos, lógico, ¿no? Queremos controlar lo que nos está pasando, queremos reprimirlo, queremos quitarlo, queremos que se acabe pronto. Y eso es algo que como terapeutas hay que reconocer que sucede en la ansiedad para no comprar la alerta. Y eso es algo muy importante que les quiero compartir con esta plática de los puntos principales. Es que yo veo que a veces los terapeutas o bien compran la alerta de la persona, o sea, como la desesperación por bajar los síntomas, o bien, pues al no saber cómo ayudarle a bajar esos síntomas, pues lo canalizan con alguien más, ¿no? Entonces, creo que este reto como terapeutas es saber cómo funcionan los síntomas y saber cómo ayudarle a la persona a bajar por sí misma los síntomas. Y por sí mismo, ahí es donde entra la integración con otras áreas o con otros profesionales. Entra la relajación, entra la meditación, entran los estiramientos, yoga, todo eso que le pueda ayudar a la persona a descubrir que su cuerpo está bien, que no hay por qué asustarse y que aprenda que su cuerpo sabe relajarse a sí mismo, que no necesita acudir a digamos, medidas extremas, ¿no? De que toda la solución venga de afuera hacia adentro, sino que la persona misma se puede relajar. Pero esto, lo que yo he visto, es que se consigue cuando entendemos cómo funciona la ansiedad, cuando entendemos que no funciona alertarnos de más ante lo que está pasando y que lo que sí funciona es sentirla, es vivirla. Y esa es como mi principal propuesta en Desansiedad. Quienes ya me conocen lo saben. Mi principal propuesta es que a la ansiedad hay que sentirla. ¿Por qué? Porque de esa forma te das cuenta que no es peligrosa. La primera vez que yo me dejé sentir un ataque de pánico, sin hacer nada por quitármelo o por evitar que aumentara, y al contrario, pidiéndole que aumentara, porque fue un día que yo me desesperé y dije, necesito descubrir si realmente me voy a volver loca o morir. Creo que la única forma de descubrirlo es viviéndolo. Entonces, fue esa vez que me dejé vivirlo al 100%, en su máxima plenitud, y que cuando yo pensé que ya no se podía poner peor, le pedí más y no hice nada por quitar los síntomas. Ahí fue cuando me di cuenta que mi cuerpo solito llegó a un extremo de liberación de tensión y después entré en una etapa de relajación absoluta. Ahora, esto, como terapeutas, hay que conocer que tenemos un sistema nervioso, que tiene un sistema que se activa y otro sistema que relaja, y aprender cómo nosotros mismos y nuestros clientes activar por sí mismos el sistema de relajación, que sería el parasimpático. Entonces, todo esto es a través de conociendo el cuerpo, conociendo que el sistema nervioso regula nuestro corazón, nuestra respiración, nuestra actividad digestiva, ¿no? Y saber complementar la ayuda que damos para relajar el sistema nervioso, pero sobre todo quitando de nuestra mente la alerta. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes a que baje la alerta? Ayudándole a descubrir por sí mismo que no está peligroso, que no es lo que está sintiendo. ¿Y cómo va a descubrir por sí mismo que no es peligroso? Sintiéndolo. En mi experiencia ese es el camino.
Ahora, no siempre es fácil, claro que aparece más miedo al sentir, y para eso entonces vamos apoyándonos de otras herramientas, que son herramientas de relajación, de respiración y herramientas de cambio cognitivo. Porque si yo en mi mente estoy pensando que estoy a punto de morir y me respondo, ¿sabes qué? Tienes ese pensamiento porque estás teniendo ansiedad, pero no es cierto, vamos a descubrirlo. Entonces, de cierta forma, el pensamiento deja de mandar alerta agregada a nuestra querida amígdala, ¿no? Y todo lo demás para seguir aumentando el malestar. Entonces, bueno, creo que resumiendo un poquito, el reto que yo veo como terapeutas viene mucho en el sentido de tener empatía por el otro, pero, como ya lo sabemos, sin cargar, sin querer resolverle su urgencia, porque claro que quien llega con nosotros está en una urgencia. O sea, es reconocer que la persona sí se siente en crisis, sí se siente a punto de morir, sí se siente a punto de volverse loco o deprimido porque lleva mucho tiempo con ansiedad generalizada. O sea, sí le es urgente, pero nosotros tratar de ayudarle a que vea que no está en un peligro real. Ahora, decirlo así tal cual a veces no es muy recomendable, ¿no? Hay que explicar, mira, no estás en un peligro real porque tu cuerpo tiene un sistema nervioso que funciona de esta forma, que cada vez que tú piensas que vas a llegar tarde o que no vas a ser una buena persona o que no vas a recibir el reconocimiento de tu jefe o que te vas a quedar sin dinero, porque esos son los peligros que activan la alerta con el tiempo y que se acumulan y obviamente generan emociones, que las emociones viven en nuestro cuerpo, y esas emociones junto con la tensión física y la sobreactivación de nuestro sistema nervioso lleva al cuerpo a un momento donde tiene que liberar la adrenalina y de ahí pues aumenta el corazón, el latido del corazón, en apariencia sube la presión, pero pues es que estás liberando la tensión y obviamente los malestares estomacales, que todo esto tiene relación con los mareos, con vértigo, con sensación de que quieres vomitar, con dolor de cabeza, con gastritis, colitis, pero bueno, eso es como el estrés, ¿no? Así funciona el estrés y eso es lo que nos da el estrés en el cuerpo. Lo importante que yo quiero compartirles es que no es tanto lo que sentimos, sino cómo interpretamos esto que estamos sintiendo. Porque de ahí viene entonces el círculo vicioso donde entonces sí creo que estoy en peligro y siendo que traía síntomas de estrés y que quizás mi cuerpo estaba haciendo algo por reequilibrarse a sí mismo, porque hay que acordarnos que las crisis son curativas, ¿no? El cuerpo busca su propio equilibrio y por eso nos lleva a la crisis. Y hay que dejar que el cuerpo haga lo que sabe muy bien hacer, ¿no? Pero lo importante es que ante eso, que es estrés físico, emocional acumulado, nosotros queremos controlar, reprimir, quitar, y ahí es donde aparece la ansiedad. Ansiedad es que ansías algo que no está pasando en el momento, ¿no? Entonces, ansío que esto se quite rápido. Entonces, por eso es tan importante acompañar a nuestros clientes a permitirse sentir, inclusive permitirse sentir la prisa por quitarlo, la desesperación por tenerlo, la angustia por no tener una claridad de lo que estoy sintiendo, el miedo de que pueda hacer algo más. Eso es lo que hay que sentir, eso es lo que hay que acompañarles a que lo vivan. Por eso yo no recomiendo la distracción, no recomiendo tampoco el creer que algo externo me va a bajar los síntomas, sino que antes de ocupar cualquier técnica que ocupes para ayudarle a tu cliente a sentirse mejor, le des la oportunidad de que descubra por sí mismo que no es peligroso lo que está sintiendo. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? Para que no se le quede el miedo dentro de que qué tal que regresa. ¿Qué tal que, bueno, un día no tengo las gotitas? ¿Qué tal que me agarra de viaje? ¿O qué tal que me agarra frente a los demás? ¿O qué tal que soy mamá, ¿no? Eso me he encontrado mucho. ¿Qué tal que soy mamá y me regresa la ansiedad? Entonces, cuando se nos queda el miedo a la ansiedad y el poder de bajar la ansiedad es externo,
pues nos perdemos esa oportunidad de darnos cuenta que no es peligrosa y que nuestro cuerpo sabe lidiar con eso y reequilibrarse. Claro que hay que ayudarle al cuerpo, pero mi propuesta es que sea después de unos microsegundos en el que la persona haya podido sentir lo que está sintiendo sin querer cambiarlo. Ahora, ¿qué propongo para mejorar esta situación? Lógicamente no basta con nada más sentirla. Hay veces que sí, que con eso ya les baja un 80% la ansiedad. Pero la ansiedad se sigue generando, ¿por qué? Porque sigo con miedo a no ser feliz, a no disfrutar mi vida, sigo con miedo a no ser valorado, respetado, amado, sigo con miedo a quedarme solo, sigo con miedo a ser libre, que ese es como en el fondo el miedo que yo identifico detrás de la ansiedad. Y entonces ahí es donde ya viene el tratamiento, ¿no? A todos esos miedos, a esas formas de pensar, a esa manera de interpretar la vida, a los hábitos. Muchas veces los síntomas físicos empiezan por no hacer ejercicio, comer mal, desvelarse, deshidratarse. Entonces es una mezcla donde hay que cubrir, equilibrar hábitos físicos y sobre todo hábitos emocionales. Lo que yo he descubierto en las personas que me han compartido sobre la ansiedad en sus experiencias es que necesitamos desahogar nuestras emociones. Necesitamos un espacio donde poder sentirnos escuchados, un espacio donde poder liberar lo que sea que traemos acumulado. Es un hecho que las emociones viven en el cuerpo y eso ya lo sabemos. Pero hay que convencernos de que muchos de los síntomas que hay en la ansiedad provienen de una tensión emocional. No es otra cosa. Y creo que uno de los retos del terapeuta es estar seguro de que es un tema emocional y cognitivo, la ansiedad, ¿no? Y sí, pues quizás hay un desequilibrio físico y ahí mi propuesta es que midamos, que evaluemos, que diagnostiquemos con pruebas, porque algo que a mí me impactó mucho en la ansiedad es que estaba convencida que algo tenía que haber mal en mi cerebro a nivel de neurotransmisores y a nivel de mi cuerpo, ¿no? Yo estaba segura que seguramente tenía bilirrubina por los cielos y que estaban desequilibrados mis neurotransmisores. Me hice pruebas y descubrí que todo mi cuerpo estaba perfecto. Y ha sido un camino desde entonces hasta el día de hoy, de darle el poder a las emociones que tiene. Porque las emociones tienen el poder de desequilibrar mi cuerpo, y estoy segura que el cuerpo de nosotros como seres humanos, cuando las acumulamos, cuando las reprimimos, cuando no las desahogamos correctamente. Entonces, creo que como terapeutas es importante que le demos el valor también a las creencias que tenemos que nos generan emociones, ¿sí? Porque muchos de mis enojos o de mis emociones que me pueden desequilibrar provienen de que estoy interpretando equivocadamente una situación. Provienen de que me lo tomo personal, provienen de que adivino el pensamiento de la otra persona y estoy segura que quiere hacerme daño, provienen de necesidades desde mi infancia, de sentirme amada, aprobada. Y ahí es entonces donde como terapeutas hay que saber que hay que ir a sanar nuestras heridas, nuestras y las de nuestros clientes. Las heridas que nos hicieron llegar a creencias equivocadas, ¿sí? O sea, si yo tuve una herida de abandono, entonces me hago la creencia de que no puedo estar sola. Entonces me empiezo a sentir mal y obviamente me encuentro sola, pues me siento todavía más en peligro. Y entonces cada vez que yo me encuentro en la posibilidad de estar sola, me voy a sentir en peligro. Y eso va a ir a mi amígdala, a mi hipófisis, a mis suprarrenales, de ahí a mi corazón, y va a hacer todo el cuadro de ansiedad. Entonces creo que es muy importante que veamos que somos integrales, que la emoción, el pensamiento y el cuerpo están interconectados y que no podemos nada más irnos a resolver el tema del alma, que es muy importante, el tema espiritual, sino que también hay que ayudar al cuerpo a equilibrarse.
y también hay que ayudarle a la mente a volverse más realista, más objetiva. Y hay que ayudarle a nuestras emociones a sanar desde nuestros niños interiores. Entonces, bueno, eso es como lo manejo. He visto que la línea fundamental de la ansiedad es el sentirte en alerta, y como terapeutas yo los invito a que encontremos qué es lo que activa tu alerta, qué te hace sentir en peligro. Es el sentir que no tienes tiempo para ti, puede ser un peligro. Sentir que no puedes separarte de tu familia es un peligro. Sentir que no estás en el lugar que quieres en tu vida porque no tienes trabajo es un peligro. Y de ahí viene la alerta y de ahí viene la ansiedad, y por eso hay que trabajar mucho en la confianza de nosotros mismos, en bajar de proporción esos miedos y reconocer que sí es realmente importante. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Creo que lo resumí con 3 puntos, que es retos como terapeutas con ansiedad, pues es descubrir juntos que no hay peligro, porque a mí al principio pues me ganaba esa urgencia por ayudarles y no, ya vamos a ver qué test te puedo hacer para que dejes de sentir eso pronto, ¿no? Y eso fue antes de vivir ansiedad yo misma. Ya después de que viví yo la ansiedad fue como, ok, te vas a tomar el té, pero 5 minutos después de dejarte sentir, para que veas que no es peligroso y que inclusive muchas veces con eso baja. Entonces, descubrir juntos cómo funciona la ansiedad y por qué no es peligrosa, y tú estar seguro y segura de eso como terapeuta, de que puedes dejarle que viva una crisis y no pasará nada, ¿no? Sobre todo las personas con ansiedad ya traemos, ¿no?, un historial de estudios y ya sabemos que físicamente todo está en orden, ¿no? El siguiente reto entonces sería confirmar que las sensaciones pasan, que las sensaciones y los pensamientos pasan, que si no me engancho con el pensamiento y si no me engancho con la emoción, entonces pasa. Pero para no engancharme hay que entender de dónde provienen, entender por qué se generan los pensamientos negativos. Sí hay una razón de por qué se aparecen esos pensamientos tan desagradables en la ansiedad, y es una razón psicológica. Cuando yo tengo, por ejemplo, miedo o una creencia de que para ser feliz tengo que ayudar a los demás y de repente me encuentro teniendo enojo y lo reprimo porque eso no ayuda a los demás, mi enojo, entonces a la larga de repetir este patrón me voy a encontrar con un pensamiento de ¿qué tal que ahorita me paro y le pego a todo el mundo a mi alrededor? Y entonces, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Qué tal que sí lo voy a hacer? ¿Soy una mala persona? ¿Me tengo que aislar de todos? Y entonces empieza la paranoia, a dudar de ti. Y en terapia hay que entender de dónde provienen esos pensamientos. No son nada más pensamientos negativos. Sí tienen, desde mi perspectiva, una lógica, que la encontramos con varias herramientas, ¿no? De descubrir qué es lo peor que podría pasar, qué pensarías si eso sucediera, es encontrarle. ¿Para qué? Para que tú como cliente y como terapeuta comprendas de dónde viene ese pensamiento y entonces baja el miedo a pensar que es verdad. Eso es algo muy importante, ¿ok? Entender y comprender. Psicoeducar a nuestro cliente, enseñarle sobre su cuerpo, sobre el sistema nervioso, capacitarte tú también o pedirle ayuda a algún médico. Para eso es la red de sanantes, para que nos unamos y podamos comprender, y yo los invito a que lo hagamos, a que integremos todas nuestras visiones para poder entender por qué de repente una persona se siente en total peligro cuando no lo está. Y que podamos dar respuestas más claras cada vez, porque sí, quien está viviendo ansiedad necesita respuestas claras. No nada más, ya se pasará. Necesitas entenderlo para que cuando te venga, te respondas, mira, es por esto, no es verdad. Por más que convencida que esté que estoy a punto de morir o enfermarme o que algo malo le va a pasar a mi familia, no es verdad porque estoy pensando esto por esto y por lo otro.
mientras que sientes, relajas estómago y respiras. Y bueno, el otro reto es ayudarle, acompañarle a nuestro cliente a afrontar los miedos que la ansiedad nos va generando. La ansiedad debilita mucho la autoconfianza porque pues te hace sentir totalmente débil e incapaz de enfrentarte a los miedos, y creo que un buen reto es saber cómo ayudarle a enfrentar sus miedos, saber que la exposición ha de ser gradual, que ha de ser una exposición donde vas confirmando que no estás en peligro y confirmando que sí puedes, pero mi propuesta es que no los expongan muy de golpe cuando no tienen una habilidad de manejo de la propia ansiedad. Para mí, afrontar los miedos es de lo último que se hace, porque antes he de saber qué hacer con la ansiedad que se me va a presentar al enfrentarlo. Si no sé qué hacer con la ansiedad que se presenta y que se presentará al enfrentar los miedos, pues me reafirmo que no puedo y sigo en el ciclo de la ansiedad. Todo esto, obviamente, mientras que nosotros mismos mantenemos nuestro propio equilibrio emocional y físico y mental, ¿no? Eso es algo muy importante que yo he aprendido. Yo al principio, pues obviamente que llegué a sentirme saturada, ¿no? Porque es actualmente muchísimas personas que están viviendo con ansiedad, y creo que es muy importante dar el ejemplo de cómo mantener una vida en equilibrio. Yo sé que a mí la ansiedad se me genera cuando me desequilibro, cuando me pierdo el contacto conmigo misma. Y sé qué actividades me ayudan a estar en contacto conmigo misma y las promuevo y las hago prioridad. Creo que dando ese ejemplo también es importante el tú saber cómo relajar tu estómago, sentir las sensaciones y respirar, tú saber estirarte, tú saber tener tu cuerpo en equilibrio. Obviamente que te desequilibras, pero bueno, saber cómo regresar, apoyarnos entre la red de sanantes. Y pues quisiera concluir mi plática a ustedes invitándolos a que hagamos red, pues creo que es un tema que si bien todos atendemos por separado, hay poca investigación al respecto. Quizás hay mucha, pero no me parece que sea pues eficaz al momento de poder tener un tratamiento más dirigido para los trastornos de ansiedad. Entonces eso es en lo que yo estoy, en encontrar cada vez una mejor forma de acompañar a los clientes, descubriendo que no hay peligro, acompañándoles a perder el miedo a ser libres, acompañándoles a pensar objetivamente y saber qué hacer con sus emociones, y saber que la ansiedad es una mensajera, trae un mensaje para acompañarnos a evolucionar. Algo ya no nos está funcionando, que antes funcionó, y ahora ya no funciona, y ahí es donde aparece la ansiedad. Yo así veo a la ansiedad y por eso le agradezco que haya llegado a mi vida, porque me transformó la vida, porque me acompañó a ser más yo misma, a olvidarme del qué dirán, a olvidarme de las autoexigencias, del perfeccionismo, todas esas cosas que me llevaban a la crisis de pánico. Entonces, bueno, pues esa es mi propuesta. Estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten con el tema, y pues nos vemos en Sanantes este año en ISTAC. Ahí nos vemos para seguir complementando todas nuestras visiones y herramientas que traemos para cada vez más poder unirnos entre nosotros. Entonces, un abrazo a todos y les mando un abrazote. Quienes se van conectando, pues vean la grabación. Y cualquier duda, me encuentran en Desansiedad o aquí mismo en Sanantes. Por aquí nos vemos. Les mando un abrazo. Bye.